A este nuevo video en este espacio de discusión de geopolítica y geoestrategia. Por sugerencias de varios colegas, esta semana la idea es tratar de hacer una geopolítica general de Medio Oriente, teniendo en cuenta que ya en videos anteriores hemos mencionado varias problemáticas relacionadas con este espacio geográfico, pero no hemos concretado algunos elementos que aparentemente son básicos, pero que sirven bastante para comprender en general esta área de tensión global. Para esto vamos a empezar a trabajar rápidamente tres conceptos diferentes que normalmente la mayoría de las personas confunde con facilidad. En primer lugar, mundo musulmán; en segundo lugar, mundo árabe; y en tercer lugar, Medio Oriente. Para esto, la primera mención que podemos hacer o que tenemos que hacer es esta: el concepto de mundo musulmán. Con este concepto hay que tener mucho cuidado. Aunque tiene un referente geográfico, no es necesariamente un referente geográfico como tal, porque en este espacio hay sociedades donde el Islam se practica, obviamente, pero la sociedad no es mayoritariamente musulmana, como por ejemplo el caso del Líbano, que estaría involucrado en este espacio geográfico que estamos delimitando. Más bien tenemos que interpretar este espacio como el área en la cual existen comunidades que mayoritariamente pertenecen al Islam, son musulmanas, pero que no podemos decir se trata de una presencia exclusiva de comunidades musulmanas. Por otro lado, hablar de mundo musulmán también puede traer una imprecisión, porque nos obligaría a pensar que todos los musulmanes de este espacio geográfico son similares, y no es así. Existen grandes diferencias más allá de las dos tradicionales que se conocen fácilmente, de la división entre el mundo chiita y el mundo sunita. Hay muchas más divisiones e interpretaciones del Islam que hacen, por ejemplo, que el Islam de Turquía, o que el Islam que se practica en Turquía, tenga unos elementos muy diferentes al Islam que se practica, por ejemplo, en Arabia Saudí, o el Islam que se practica en el Líbano sea muy diferente al Islam que se va a practicar en Pakistán, por ejemplo, o el Islam que se practica en algunas regiones de Palestina, o de Egipto, o de Siria, o de Jordania, es muy diferente al Islam que se practica, por ejemplo, en los países del Golfo o en el norte del África. Es una sociedad muy diversa, muy heterogénea, así la englobemos en la categoría mundo musulmán. Entonces, que no caigamos en esas trampas. En primer lugar, mundo musulmán no es un criterio geográfico necesariamente, y en segundo lugar, no es un criterio monolítico, no es un criterio único. Dentro de este espacio social que tiene una representación geográfica, hay grandes tendencias, hay grandes divisiones y grandes bloques, y no se puede presentar esto como un espacio monolítico. Nueva dimensión, esta dimensión que estamos viendo en el mapa en este momento, es el espacio del mundo árabe. Como se pueden dar cuenta, mundo árabe y mundo musulmán son dos cosas completamente distintas. No todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. De hecho, el 80% de los musulmanes del mundo no son árabes. Dentro de este 80% está, por ejemplo, Turquía, que en países como Colombia lo árabe y lo turco se mezclaban, y entonces a los migrantes árabes de inicio del siglo XX, de las tres grandes oleadas que vio América Latina y particularmente Colombia, finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX, fue la primera. Estos migrantes en Colombia, esa sociedad de los abuelos los llamaban los turcos. Seguramente en otros países de América Latina también pueda ocurrir algo similar. Esa confusión radica básicamente en dos cosas. La primera era que en esa época, finalizando el XIX, empezando el XX, los migrantes árabes estaban dominados por el Imperio Turco Otomano. Cuando llegaban a América, llegaban con documento de viaje turco. Por esa razón, el oficial de migración de ese momento en Colombia pues no tenía la preparación suficiente para diferenciar turco de árabe, y lo veía con su documento de viaje turco y sencillamente quedaba como turco. Por otro lado, también a este oficial de migración muchas veces se le dificultaba la transliteración del nombre del migrante, y terminaba poniéndole una transliteración latinizada conforme lo que escuchaba él, conforme a su oído. Entonces, por esta razón, al menos acá en estos países, o particularmente en Colombia, se daba esta confusión entre árabe y turco, pero son dos cosas completamente distintas. Son familias étnico-lingüísticas diferentes. También está Irán por fuera. Los iraníes son persas, no son árabes. Entonces pertenecen a una familia étnico-lingüística distinta. Los kurdos, y eso lo vamos a ver más adelante,
pertenecen a otra familia étnico-lingüística diferente. Los indios, en este caso toda la región por fuera del espacio de geografía política, la India, lo que es Pakistán, incluso Bangladesh, obviamente tampoco son árabes. Y los países que más musulmanes aportan hoy al mundo, que es por ejemplo Indonesia, obviamente ellos tampoco son árabes. A propósito, el 11 de septiembre, Afganistán y Pakistán son musulmanes, pero no son árabes tampoco. El mundo árabe se reduce a esto. El espacio de la península arábiga, con algunos, no todos, los países de la costa oriental del Mediterráneo. Por ejemplo, ahí se está excluyendo Israel. Israel sin duda no es árabe. Se está excluyendo Turquía. Y los países del norte del África, que se combinan con tribus bereber, por ejemplo, y tribus también autóctonas del norte del África. Entonces, no todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe. Además, hay otra consideración. Dentro de este mundo árabe hay muchas otras tendencias religiosas. Por ejemplo, el Líbano, la historia que nos narra la creación del Líbano, le da un peso muy importante a las comunidades cristianas maronitas. En Palestina, por ejemplo, el 40% de la población es cristiana, de todas las tendencias. Hay cristianos romanos, hay cristianos ortodoxos, hay ortodoxos de rito griego, de rito ruso, de rito armenio, hay coptos, hay drusos. Entonces, uno no puede asumir, y para el caso, por ejemplo, del conflicto palestino-israelí, que Palestina se trata de un espacio netamente musulmán. Eso es una gran mentira, es un gran error. Palestina es una sociedad plurireligiosa y siempre lo ha sido. El Líbano, entonces, también implica una presencia de población cristiana. En Egipto, el cristianismo copto es una expresión bien interesante que también está en Egipto. Entonces, como les decía, ni todo musulmán es árabe, ni todo árabe es musulmán. Eso lo tenemos claro. Por otro lado, aparece este concepto, el concepto de Medio Oriente. El concepto de Medio Oriente se puede diferenciar cuando menos en tres cosas. Por un lado, una noción de Medio Oriente a partir de los británicos. Los británicos llamaban a este espacio Próximo Oriente. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una noción de Próximo Oriente, o en un libro se encuentre con este concepto, no se confundan. Era el nombre que los británicos le daban a este espacio. Pero esta definición británica es una definición que deja por fuera algunas áreas que otras líneas académicas sí incluyen. Por ejemplo, si uno recurre a textos franceses de inicio del siglo XX, esos textos franceses incluyen en su noción de Medio Oriente al Magreb. El Magreb es el espacio de influencia francesa más importante en el norte del África, derivado de sus intereses geopolíticos, derivado de su pasado colonial, derivado de las migraciones que van del norte del África a Francia. Francia incluye entonces este espacio, que es el Magreb, lo incluye en su noción de Medio Oriente en algunos casos. Los británicos no lo hacen. Entonces tenemos una segunda definición. Y una tercera definición que la vamos a ver rápidamente ahora, más adelante, es una definición actual. Los Estados Unidos, por temas de seguridad y por manejo operacional, incluyen al Asia Central en esta definición de Medio Oriente. Incluyen países como Afganistán y Pakistán, pero es un sentido netamente militar operacional, para facilitar el mando y el desarrollo de operaciones militares. De estas tres definiciones, la más común es la definición británica. Es una definición que, como les decía en algún momento, se hablaba de Próximo Oriente, pero que con el tiempo se va estandarizando en Medio Oriente. Incluye Libia, incluso en algunos libros no se incluye totalmente Libia, se incluye la porción oriental de Libia, que es la Tripolitania. La Cirenaica. La Tripolitania es lo que queda al occidente, la Cirenaica es la región de Bengasi, lo que queda al oriente. Incluye Egipto, incluye la costa oriental del Mediterráneo, incluye toda la península arábiga, incluye Turquía e incluye Irán. ¿Esto qué quiere decir? Que esta noción británica de Medio Oriente incluye países árabes y dos países que no son árabes, como Irán y Turquía. Bien,
Entonces, son tres conceptos, como se pueden dar cuenta, son tres conceptos diferentes que la gente confunde fácilmente y pareciera que fuera un solo concepto. Realmente esto hace parte, infortunadamente, de ver un espacio tan importante como un espacio lejano. Ahora bien, si vamos a mirar esta noción de Medio Oriente, tampoco podemos decir que es una noción homogénea. Bueno, Palestina es muy importante. Palestina se encuentra justamente en la mitad de los tres conceptos, pero en su momento vamos a hacer entonces un video sobre la geopolítica del conflicto palestino-israelí. Esta es la mención que les hacía a la definición de Medio Oriente ampliado que da Estados Unidos actualmente. Y vamos entonces rápidamente a tratar de mirar los elementos diferenciadores del espacio de Medio Oriente. Es muy heterogéneo. La gente, déjenme decirles, la gente tiende a simplificarlo, que se trata de un espacio musulmán, que la yihad, y erróneamente dicen la yihad, de hecho lo más justo sería llamarlo el yihad, porque yihad es una palabra masculina. Lo traducen mal como si yihad significara guerra santa, cuando yihad significa normalmente ese esfuerzo. Ustedes en el Corán nunca van a encontrar las palabras guerra santa. De hecho, el concepto guerra santa es un concepto europeo cruzado, entre otras cosas, de la época de las cruzadas y del desarrollo filosófico de San Agustín y de Santo Tomás cuando hablaban de la guerra justa. No es un concepto del Islam, de hecho. Pero la gente del común tiende a simplificarlo y a asumirlo como lo que no es. Entonces, yihad es guerra santa. Todo el Medio Oriente es igual a mundo musulmán, los árabes todos son musulmanes. No, esto no es cierto, esto es totalmente falso. Hay muchas diferencias y vamos a empezar a mirar algunas. Diferencias por determinantes geopolíticos, diferencias por cultura, diferencias por religión y diferencias, sobre todo la más importante, es por liderazgo regional. Rápidamente, por determinantes geopolíticos, países supremamente grandes como Arabia Saudí, por ejemplo, como Irán, y países muy pequeños como Líbano o Bahrein. Esto ya nos da una idea entonces de quienes, por términos geopolíticos, tienen o están llamados a tener una prevalencia, una prelación frente a los demás. Y esto nos permite recordar un video anterior donde hablábamos de esa competencia geopolítica justamente entre Arabia Saudí e Irán. Fracturas culturales e históricas. Imperios que pasaron por allí, que de alguna manera dejaron su huella y que de alguna manera también quisieran restaurarse en parte. Por ejemplo, cuando vemos la política exterior turca actualmente, tiene muchas cosas de ese pasado otomano, que es diferente de los árabes, como lo mencionábamos en su momento, y que también, hay que decirlo, dominaron a los árabes durante varios siglos. El imperio persa frente a los países árabes. Irán no es árabe, Irán también tuvo su imperio y también dominó en parte a los árabes, y eso también los lleva a intentar tener un liderazgo. La Gran Siria, este anhelo de Salahadín de tener un gran espacio geopolítico con centro en Damasco, que llevaba a tener a Siria un liderazgo, por ejemplo. El Gran Egipto faraónico, otro imperio allá en este espacio geográfico, que también quiso en su momento con Gamal Abdel Nasser tomar el liderazgo del mundo árabe. Y por otro lado, la cultura del Magreb, esos países del norte del África como Argelia, Marruecos, Túnez, que tienen unas consideraciones diferentes por tener una composición también de pueblos genuinos del desierto, que lo hacen un poco diferentes del resto del mundo árabe y obviamente del Medio Oriente. Entonces hay fracturas importantes. Una cosa también que no quiero dejar pasar por alto, y que aquí parafraseo mucho a Edward Said con su libro El Orientalismo, es que en este desconocimiento colectivo que hay sobre Medio Oriente, la gente tiende a pensar que se trata de un Medio Oriente atrasado, y eso no es así. De hecho, la filosofía que nosotros conocimos en Europa fue llevada a Europa justamente por los musulmanes. Nosotros podemos recordar a Platón, a Aristóteles, básicamente por esa expansión y esa conjunción entre musulmanes y judíos en este caso, que llevó a Maimónides y también a Averroes a hablar de filosofía en Europa, cuando Europa era una Europa oscurantista en ese momento. Quienes sufrieron con el álgebra, por ejemplo, van a recordar esa influencia árabe en el tema de los cálculos. Por ejemplo, incluso, si no hubiera sido por la influencia de los árabes, nosotros nos hubiéramos quedado con los números romanos. Y los números romanos, matemáticamente hablando, la persona que vea este video que tenga conocimientos matemáticos sabrá
que los números árabes, los números romanos, por ejemplo, no tienen el número cero. Y el número cero es fundamental para cualquier evolución matemática que nosotros podemos conocer en las matemáticas modernas. Y el cero es justamente un hallazgo de las matemáticas árabes. Bien, implica un nivel de abstracción importante. El número 1 es fácil de visualizar, el número 2, el número 3, por simple agrupación de cosas. Pero el número cero requiere una abstracción, casi que el cero es una propuesta filosófica. Y de eso viene justamente el mundo árabe. Entonces, asumir que el mundo árabe es un mundo atrasado es desconocer la astronomía, la filosofía, el álgebra, el derecho, la ingeniería, la arquitectura que Europa conoció gracias al mundo árabe y al Medio Oriente que estamos hablando en este caso. Hay religiones diferentes, como lo mencionábamos en su momento. Los musulmanes se parten en dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas, pero existen actualmente más de 600 divisiones dentro de ese mundo musulmán, no solamente son sunitas y chiitas. Hay cristianos también de todas las tendencias, hay judíos dentro del mundo árabe, sí, hay personas que se sorprenderán porque yo diga esto, y es que judaísmo no es un componente étnico, judaísmo no es una etnia, judaísmo, al igual que el cristianismo, al igual que el islam, es una manifestación religiosa. Entonces uno puede encontrar perfectamente un árabe musulmán, como puede encontrar un árabe cristiano, como puede encontrar un árabe judío, y no hay ninguna contradicción en esto. Y hay drusos también en Medio Oriente. Las dos más grandes religiones, ¿sí? o religiones, no, grupos religiosos, los sunitas y los chiitas en verde oscuro, los sunitas en verde claro, pero como se pueden dar cuenta no son las únicas religiones, el Medio Oriente está cortado de muchas religiones también. Diversidad lingüística, 4 grandes familias étnico-lingüísticas, la familia árabe, que es la que está en amarillo, la familia turca, la que está en verde, la familia persa, que es la que está en naranja, y la familia kurda, que está en rojo. Son familias étnico-lingüísticas distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que pertenecen o que conforman una etnia con elementos culturales específicos, con elementos tradicionales y de folclore específico, étnicos específicos, con su idioma particular. Eso es una definición de una comunidad étnico-lingüística. Y en el Medio Oriente hay 4. Esta es muy importante porque de esta, infortunadamente, se van a desprender, a mi modo de ver, buena parte de los conflictos en el futuro, que es la situación de los kurdos. En este caso, por ejemplo, hay que mirar con detenimiento cuál ha sido el rol de las grandes potencias, particularmente Europa, Estados Unidos, lo mismo rusos en parte, para administrar a los kurdos en la crisis siria, y me atrevería yo a decir que están sembrando las semillas de una inestabilidad futura. Hay competencia por liderazgo regional. Estos países en su momento han tenido un intento de liderazgo, han querido ser líderes del Medio Oriente. Turquía en algún momento quedó atrás. Hoy, con la política exterior un poco más agresiva de Erdogan, estamos viendo una Turquía que intenta ser protagonista del Medio Oriente. Irak lo intentó hasta que sale Saddam de la ecuación, y hoy Irak ya no es competidor regional. Irán sí quiere serlo, sin duda. Egipto al menos intentó serlo hasta Gamal Abdel Nasser. De ahí para acá me atrevería a decir que ni con Sadat, ni con Mubarak, ni mucho menos ahora con Al-Sisi vemos un Egipto que sea líder. Antes, al contrario, vemos un Egipto que es muy cercano, casi que tributario, me atrevería a decir, del liderazgo de Arabia Saudí. Y bueno, Israel, que sigue o que empata más bien la orientación estadounidense. Casi que podemos decir que se trata de una posición de avanzada de Estados Unidos en el Medio Oriente. Bien, es un Medio Oriente que tiene muchos recursos. El más evidente es el petróleo. El 70% del petróleo de gran calidad está en el Medio Oriente, y este es un poco el mapa que nos refleja el poder de cada quien en el Medio Oriente en cuanto a petróleo. El más importante, que es Arabia Saudí, 277.000 millones de barriles de petróleo de gran calidad, lo cual hace más atractivo todavía su explotación, a diferencia de Venezuela, que es en este momento, tenemos que decir, Venezuela es un productor más fuerte que Arabia Saudí en cuanto a reservas, casi 300.000 millones de barriles, pero el petróleo venezolano tiene unas condiciones especiales, es un poco más costoso de sacar y de procesar, no es tan puro como el petróleo árabe. Eso lo hace, no quiero decir que no sea atractivo, sigue siendo atractivo, pero no es tan atractivo como el del Medio Oriente. Vemos países como Kuwait, que geográficamente es una gota de país, pero que en cuanto a poderío petrolero vemos que tiene un rol muy importante. Irak,
lo sigue siendo. Emiratos Árabes, la fortaleza de los emiratíes en cuanto a petróleo. Qatar, que no es tan fuerte en petróleo, participa, pero la fortaleza de Qatar es gas natural, y esto hace que compita regionalmente con los intereses saudíes. Estamos viendo una crisis en el momento de realización de este video, donde una alianza liderada por los saudíes han hecho un bloqueo comercial a Qatar, le han acusado de apoyar el terrorismo internacional. Bastante irónico a mi modo de ver, sobre todo teniendo en cuenta el rol que tiene Arabia Saudí a la hora de mirar la historia de Al Qaeda, o a la hora de mirar la historia del mismo Daesh, por ejemplo, o algunos otros grupos relacionados a estos movimientos extremistas, donde Arabia Saudí, como les digo, tiene un rol fundamental. Entonces resulta irónico que haya terminado hablando de Qatar como un país que apoya el terrorismo, pero bueno, es una situación actual que nos refleja un conflicto y nos refleja una competencia por el liderazgo regional. Vemos sobre todo a Irán también como el segundo gran poseedor de reservas internacionales, y esto nos hablaría ya entonces del papel importante también que juega Irán a la hora de la geopolítica regional y en su competencia con Arabia Saudí. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal socio de Arabia Saudí, comentario editorial: independiente del conservadurismo musulmán que tienen los saudíes. Aquí yo siempre he dicho que Estados Unidos entra en una contradicción. Por un lado, presiona al mundo occidental y nos vende la idea que está en contra del fundamentalismo y el conservadurismo musulmán, pero por otro lado es socio de uno de los principales países más conservadores del Islam en el mundo, que es Arabia Saudí. Basta estudiar los números, las cifras, las estadísticas de las penas de muerte en Arabia Saudí, por ejemplo, los ejecutados en Arabia Saudí, o la relación, como les decía, Arabia Saudí con Al Qaeda o con el Daesh. Entonces es bastante irónico esa relación de Estados Unidos contra el fundamentalismo musulmán, pero con esa amistad con los saudíes. Es un tanto contradictorio si se mira desde el discurso, no contradictorio si se mira desde el petróleo, por ejemplo. Irán, entonces, con su gran aliado que es Rusia, y ahí vemos esa competencia de gran escala que existe en el Medio Oriente. El agua es supremamente escasa, lo cual hace también que las guerras del futuro en el Medio Oriente sean seguramente por agua. Y con esto voy a terminar. 3 organizaciones internacionales que hacen parte del Medio Oriente. La primera, la Liga Árabe, que reúne a los 21 estados árabes. En segundo lugar, la Organización de la Conferencia Islámica, que reúne a los 56 estados islámicos de la región. Y por otro lado, el Consejo de Cooperación del Golfo, que intenta reunir los petroestados del Golfo, con excepción de Irán, los petroestados árabes, tan solo los árabes. Intentó ser una de las organizaciones internacionales de más alcance, obviamente por el músculo que les daba el petróleo, pero al entrar en la contradicción entre Arabia Saudí y Qatar, me atrevo a decir, y lo hablo a tono personal, casi que se vuelve el Consejo de Cooperación del Golfo, casi que estalla y se vuelve el espacio donde los saudíes dictan sus normas al resto, con excepción de Qatar. Particularmente influyen sobre los emiratíes, influyen sobre Bahrein, intentan influir sobre Kuwait. Entonces es básicamente el espacio donde los saudíes ordenan a sus aliados qué hacer, con excepción de Qatar. Esas son las 3 organizaciones internacionales que tiene el Medio Oriente, y con esto cierro este video tratando de enfatizar, ¿no?, que no es nuestro único espacio de análisis, pero que los principales conflictos del sistema internacional están justamente acá. Entonces por esto vale la pena estudiar. Bueno, muchas gracias.